Bien, buenos días. Eh, Creo que ahora sí ya podemos comenzar. Disculpas del caso, pero ya estamos listos. Es que me tardé porque no me daba la opción de grabar, entonces, y si no grabo la tutoría es como que no haya hecho nada, entonces por eso me tardé. Pero bueno, vamos a comenzar. Eh, Hoy nos corresponde hablar sobre las principales corrientes de pensamiento curricular en la enseñanza de la matemática y sus implicaciones pedagógicas. Entonces, vamos a hacer eh, un breve resumen, una reseña histórica de eso, de los principales corrientes de pensamiento curricular en la enseñanza de la matemática y las implicaciones pedagógicas que tiene hablar de matemáticas. ¿Sí? Bien, entonces estamos listos para comenzar eh, y pues damos inicio. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es matemáticas. Y tenemos ahí para comenzar qué es la matemática. Entonces, dice que para comenzar a abordar esa pregunta de lo que es matemática, eh, proponemos recurrir a la etimología de la palabra matemática. Entonces, dice que la palabra matemática proviene de la palabra griega matema, que quiere decir ciencia. Y el significado del término que da el diccionario de la Real Academia Española dice que matemática es la ciencia que trata de la cantidad. Entonces, comenzamos con esa definición, ¿no? La definición en mitología, que significa ciencia, y pues el término que da lo que es el diccionario de la Real Academia Española dice que es la ciencia que trata de la cantidad. Bien, entonces, pero ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la matemática? Entonces, dentro de lo que ¿qué es la matemática? Tenemos algunas definiciones. Dentro de ellas podemos enumerarlas para diferentes actores. Algunas de las definiciones variadas que se presentan es, por ejemplo, dice que es la ciencia de la cantidad. Esta la dio Aristóteles, que estuvo en el año 384 a.C. hasta 322. Y se puede observar, dice que esta acepción es la que adopta la Real Academia Española, la ciencia de la cantidad. También se puede definir como matemática como la ciencia del orden y de la medida. Esta definición la dio René Descartes que estuvo de 1596 a 1650. Otra definición es que es la reina de las ciencias y la aritmética es la reina de las matemáticas. Esta la dio Gauss en 1777 a 1855. Otra definición de lo que es matemática dice que no estudia objetos sino relaciones entre objetos, y podemos reemplazar un objeto por otro siempre y cuando la relación entre ellos no cambie. Esta definición la dio Poincaré, que estuvo desde 1854 a 1912. Por ahí también tenemos otra definición, y dice que es un juego con reglas muy sencillas que deja marcas sin significado en un papel. Esta la dio Hilbert de 1862 a 1943. También tenemos ahí otra definición y dice que se puede definir como la materia en la que nunca se sabe de qué se habla, ni tampoco de lo que se dice es cierto. Entonces esta la dio Rousseau en 1862 a 1970. Es decir, que él definía matemática como una materia que nunca se sabe lo que se habla, ni tampoco se dice lo que es cierto. También tenemos otra definición de matemática, y dice que es la ciencia de los conjuntos finitos,
que de los conjuntos finitos nace, por la abstracción, el concepto de número fundamento de toda la matemática. Esto lo dio Julio Rey Pastor en 1888 a 1962. También tenemos ahí que las matemáticas en su forma final aparecen como puramente deductivas y solo contienen demostraciones. Sin embargo, es un proceso de elaboración que se parecen a cualquier otro conocimiento humano. Esto lo dio Polya de 1887 a 1985, perdón. Bien, entonces podemos resaltar de que muchos personajes importantes tienen su forma de pensar de lo que es la matemática. Podemos ver que dice que es la ciencia de los conjuntos, es una forma final de la deducción de ciertas cosas, es la ciencia de la cantidad, la ciencia del orden y de la medida, es un juego de reglas. También dice que es la materia que nunca se sabe de lo que se habla, ni se dice si es cierto, etc. Entonces podemos encontrar variantes para lo que es el significado de matemática, y eso dependerá desde el punto de vista en el cual sea abordada, o sea tomada. Bien, entonces, a raíz de esto, de lo que es la matemática, hacemos un pequeño repaso de lo que es la evolución de la matemática, es decir, cómo evolucionó. Entonces, tenemos ahí que desde el siglo VI hasta nuestros días, la actividad científica llevada a cabo en el seno de las distintas áreas que conforman la matemática se ha caracterizado por su evolución. Tenemos ahí que dice que ha progresado cada rama cuando las circunstancias espaciotemporales e ideológicas persisten franquear ciertos obstáculos. Por ejemplo, tenemos ahí que los pitagóricos consideraban constitutivos de la matemática a los conocimientos productivos. Por ellos, sobre aritmética, geometría, música y astronomía. Estos han tenido enormes progresos en geometría. Su aritmética era la geometría. Esto se observaba en la identificación de los números con sus mensurables, etc. Luego, a raíz de eso, se tuvo lo que fue un sistema filosófico donde se concedía el pensamiento de Platón y Aristóteles, y se desarrolló lo que es una ciencia contemplativa, en donde bajo esta ciencia la matemática jugaba un papel importantísimo en el florecimiento de los acontecimientos en otras áreas. Entonces, hasta la modernidad, los resultados obtenidos de los estudios matemáticos estuvieron al servicio de la explicación de los fenómenos naturales, en el convencimiento que Dios había creado el mundo, el lenguaje matemático. Entonces, el peso de las aplicaciones que tenían los resultados que conseguían para estudiar los fenómenos naturales, las especulaciones científicas eran lo que le daba a la matemática la autoridad por encima de cualquier otra ciencia. Aunque los mismos la información se obtuviera basándose en cuestiones vagas y oscuras, algunos datos empíricos y otras razones a veces incorrectas. Es decir, el auge que tenía matemática era porque era la única ciencia que iba más allá y trataba de explicar muchos fenómenos naturales, muchas cosas que sucedían, y como era la única ciencia que lograba dar una explicación acertada de muchos fenómenos, entonces por eso se ponía o se sobrellevaba sobre
que estaba por encima de las otras ciencias, iba tomando su propia autoridad y siendo respetada. Aunque muchos sabían que algunos datos que se conseguían tal vez no eran correctos, tenían ciertos errores, etcétera, pero como eran las respuestas más acertadas a la hora de un fenómeno natural, entonces tenía su autoridad o su fuerza. En el siglo XVII nacieron las primeras academias o sociedades científicas, que estimularon la asociación de aquellos que compartían intereses intelectuales por los problemas matemáticos. Es decir, en este siglo se surgieron muchos grupos de investigadores que les fascinaba resolver problemas, acertijos o fenómenos naturales. Dice que su surgimiento se vio favorecido por la lentitud y la incorporación de nuevos conocimientos matemáticos desde las universidades más importantes de Europa, gobernadas por miembros de las religiones oficiales de sus países. Y no fue hasta comienzos del siglo XIX la matemática estaba subordinada a la ciencia física y a las aplicaciones de tipo ingenieril. Y durante ese siglo la matemática inició el proceso de su autonomía, que comprendió buscar los principios en los que fundamentar sus estudios de análisis y de lógica, y un trabajo de revisión en aquellas áreas que ya los tuvieran, como lo es la geometría. Todo esto contribuiría a darle a la matemática no solo autonomía, sino también una unidad. Es decir, bajo el siglo XIX se empezó a consolidar, ¿no?, a darle forma a la matemática como una ciencia bien estructurada y que no se viera nada más una aplicación para la ingeniería, para la física, etc. Y se basó en sus fundamentos de estudios de análisis y de lógica y lo que es la geometría también. Y en los últimos años del siglo y en las primeras décadas del siglo XX fueron el escenario temporal de la lucha por los fundamentos de la matemática. Esta pugna entre las escuelas que participaban de la misma, la logicista, la formalista y la institucionalista, desplegó nuevos horizontes y perspectivas. Es decir, dentro de la matemática habían personas logicistas, formalistas e institucionalistas. Entonces, la pugna que hubo entre estos tres dice que desplegó nuevos horizontes y nuevas perspectivas para fundamentar lo que es matemática. Y es así como tenemos algunos fundamentos de la matemática. Tenemos algunas principales corrientes filosóficas que la mantienen. Tenemos que su apariencia acabada, estricta y coherente, la matemática no es una ciencia estable ni estática. Ha sufrido varios sismos o movimientos que obligaron a los hombres de esa ciencia a rever la arquitectura del conocimiento matemático hasta la época. Estas crisis han venido sucediéndose desde la época de los pitagóricos, donde ellos no concebían los números que no fueran los racionales. Y sin embargo, al establecer relaciones entre medición de segmentos, se encontraron con un número no racional, que fue la raíz cuadrada de 2. Entonces, al encontrarse con una raíz de 2, surgió una crisis y empezaron a surgir de que no estaban completamente claro por qué no había que conseguir los números racionales. También otra de las crisis que tuvo fue a causa del cálculo diferencial y el uso de elementos no completamente definidos, como eran los infinitesimales. Surgieron, por ejemplo, resultados sumamente útiles en las aplicaciones a la física y a la ingeniería. También hubieron crisis con el postulado de las paralelas que trajo aparejada las geometrías no euclidias, es decir, cuando se fundamentó de que dos paralelas también podían unirse.
crisis también, una más reciente, tuvo el importante de la enseñanza de la matemática. Esta fue provocada por Cantor, quien estudiando el infinito introdujo la noción de un conjunto que podía tener cardinalidad y de un conjunto finito. Es decir, condujo a la noción de un conjunto infinito numerable y no numerable. Entre otras crisis que sufrió, bueno, podríamos decir que las crisis que surgió o las transformaciones que tenía lo que es la matemática es, por ejemplo, en un principio se consideraba de que no existían los números irracionales, pero a la hora de hacer o estudiar un fenómeno, encontraron que la solución no era un número racional, sino que irracional. Entonces hubo una crisis porque no coincidía en el número irracional como una solución, entonces tuvieron que admitir que sí existían los números irracionales y agregarlos dentro de los números reales. También dentro de la geometría no coincidían el hecho de que dos paralelas se unen, pero por ahí surgió la contradicción de que dos paralelas sí se podían unir bajo una cierta geometría, y surgió otra crisis donde tuvo que incorporarse. Entonces todas las crisis que surgían bajo la historia con respecto a la matemática es cuando se encontraba un nuevo hallazgo que no estaba contemplado, entonces había que agregarlo y ver que si realmente había un error en la forma de concebir ciertas cosas. Entonces dice que también surgieron muchas ambigüedades. Estas ambigüedades trajo famosas paradojas, como la paradoja de Russell, que esto también provocó crisis en los fundamentos de la matemática. Los intentos de los matemáticos y filosóficos por superarla dieron lugar a varias corrientes de pensamiento. Y en resumen, algunas corrientes de pensamiento que surgieron son las siguientes. Tenemos el logicismo, es decir, para poder superar esas crisis o esas ambigüedades que se daban dentro de la matemática, decidieron crear ciertas corrientes filosóficas. Y dentro de las corrientes filosóficas que tenemos está el logicismo. El logicismo sostiene que la matemática es lógica y que toda la matemática puede ser deducida por la lógica pura sin uso específico de conceptos. Y el principal sostenedor de esta corriente es Russell. Es decir, para los logicismos, ellos concebían nada más que matemática se podría describir de manera lógica y que no era necesario tener que hacer una deducción utilizando conceptos o axiomas para llegar a aclarar o probar cierto contenido, porque básicamente todo estaba a través de su lógica o de la lógica. También tenemos la corriente del formalismo. Esta corriente sostiene que la matemática puede tratar con símbolos sin referencia a significado mediante reglas o axiomas que establecen relaciones entre los símbolos o signos y obtener nuevos resultados deducibles lógicamente a partir de axiomas o teoremas anteriores de un número finito de inferencias. El exponente principal para esta corriente es Hilbert. La principal crítica a esta corriente, podemos decir que tanto rigor en sus enunciados provoca un vacío en los significados de muchos de los objetos que pone en juego. Considera la existencia de los objetos como una cuestión metafísica, es decir, esta corriente formalista concebían de que todo lo que había que hacer dentro de matemática debía de ser respetado bajo sus ciertos símbolos, bajo ciertas reglas o axiomas que se planteaban, y de esa manera hacer una demostración rígida de lo que se estaba probando. Por ejemplo, encontramos ahí que algunos docentes de matemáticas son un tanto exigentes, en donde para aprender ciertas reglas primero enseñan las operaciones